Hoy queremos ir a la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 24 para hablar la palabra del Señor para esta ocasión. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Eres siempre el dueño, Señor, de tu palabra. Tú eres el que nos das palabras de vida eterna. Y queremos en esta hora confesar una vez más y declarar que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos unción, tenemos poder, tenemos gracia tuya, tenemos bendición tuya, Padre Santo. Yo creo a tu palabra y declaro en el nombre de Jesucristo que tu palabra es verdad. Y declaro, Padre Celestial, que tú quieres darnos esta palabra. Danos este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de esta palabra, como siempre lo has hecho, pero no solo ahora, Señor. Danos esta sabiduría el resto de nuestras vidas, espíritu de sabiduría y revelación, para que sean abiertos, alumbrados los ojos de nuestro espíritu y podamos entender las cosas sagradas, las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas que provienen de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora la escritura y vamos a hablar sobre el daño que podrían ocasionar las riquezas. ¿A qué le llamaríamos riquezas? Normalmente, por la época en que vivimos, las personas piensan que las riquezas se pueden representar únicamente en términos de dinero. Nosotros usamos para nuestra vida y el comercio un dinero que le llamamos en otras partes papel moneda, porque las cantidades más grandes vienen solamente impresos en esto que le llamamos billetes o papel moneda. Pero realmente las riquezas no son solo lo que usted y yo tengamos en dinero, o sea, papel moneda en una cuenta en el banco. Las riquezas son aquellas cosas que nos han sido dadas en abundancia, más allá de lo que nosotros necesitamos para consumir en el momento. Por eso se llaman riquezas. O sea que hay un excedente, un balance bastante amplio acerca de algo. Por ejemplo, digamos que usted tiene la necesidad de una vivienda, pero ya tiene la vivienda donde usted normalmente habita. Sin embargo, Dios le ha concedido 3, 4, 5, 7, 10, qué sé yo, una cantidad de propiedades, fincas, etcétera. Todo eso son riquezas. También el vehículo, para movilizarse uno necesita solo un vehículo, pero hay personas que tienen una cantidad de vehículos y se dedican con esto. Algunos, como son amantes de como acumularlos y tener como una exhibición. Otros pueden haber acumulado una cantidad de vehículos y los ponen al servicio, a trabajar, algo así como una empresa. Todo eso representan las riquezas que pueden estar en una persona o en una sociedad, en una ciudad. Y eso es a lo que queremos referirnos hoy. ¿Qué nos dice Dios el peligro que podrían causar las riquezas? Lo primero que el Señor nos advierte aquí en este versículo 24 es que las riquezas podrían convertirse en el Señor o en un Señor para el que las posee. Mire cómo lo vuelve a decir acá. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro, o estimará al uno y aborrecerá al otro. O sea, no podéis servir a Dios
y a las riquezas. Aquí, cuando se está haciendo esta referencia, dice, no podéis servir a dos señores. O sea, las riquezas podrían convertirse en un señor. ¿Cómo sabría uno, cómo podría distinguir cuando las riquezas, o vamos a decirlo de otra manera, cuando la abundancia excelente que tenemos podría ya estar tomando control y ser como un señor, cuando ya la persona no puede usar las riquezas con libertad de acuerdo a como Dios dice o a como se esperaría, sino más bien cuando la persona vive en función de esa abundancia, en función de esas riquezas, cuando ya esas riquezas toman el control de sus sentimientos, el control de su tiempo, porque tampoco tiene tiempo. La palabra de Dios dice que al rico no lo dejan dormir las riquezas. O sea, cuando ya eso se convirtió en algo obsesivo y que vive en función de eso. Por ejemplo, ni siquiera podría tener tiempo para su familia, porque tiene que cuidar de sus riquezas, de sus empresas, de las cosas que tiene, de las fincas, del ganado, bueno, tantas cosas, que tampoco puede tener tiempo a veces ni siquiera para sí mismo. No puede descansar apropiadamente porque se despierta pensando en que si no le estarán quitando algo o cómo multiplicar lo que ya tiene. Entonces ahí ya la persona tiene que pensarlo y decir, bueno, Dios me ha ayudado y sí he prosperado, pero a este paso ya no podría decir que las riquezas están siendo utilizadas en mis manos, primero para bendecirme a mí, a mi familia, y luego para bendecir a otros, para bendecir al prójimo, sino que ya la persona tiene que pensarlo y tiene que orar al Señor. El grave problema de las riquezas podría ser cuando esas riquezas, o sea, la abundancia de las cosas que poseemos, bienes, representado en dinero o representado en empresas, en cosas, etcétera, cuando esas cosas ya también me obliguen a vivir un estilo de vida diferente. Porque una cosa es claro, y es que cuando aumentan las cosas, llegan en abundancia, tenemos la tendencia a cambiar nuestro estilo de vivir. Cuando no tenemos estas abundancias, por lo general hacemos cosas con nuestras manos. Y hacer cosas con nuestras manos es parte normal de la vida, ¿no? Un tipo de trabajo, las señoras, las que les gusta los oficios así que se hacen en casa, aprenden a tejer, aprenden a bordar, aprenden a coser una prenda, bueno, tantas cosas. O en la vida moderna, pues trabajando con su computador, con sus cosas para hacer lo que deben hacer, o yendo al mercado a comprar la comida para su casa, para que sus hijos y su familia tengan. Pero estoy hablando solo de un ejemplo. Si cuando pasa el tiempo y nuestra vida ha sido bendecida de alguna manera, digámoslo, y ya tenemos más oportunidad de más cosas, pero cambió también nuestro estilo, si ya no nos parece una cosa asombrosa que tengamos que hacer algo con las manos, por ejemplo, lavar los platos donde uno comió, era lo normal para cualquiera de nosotros, sigue siendo normal para muchos, pero si a alguna persona al llegar a esa abundancia ya le parece que no puede hacerlo, debe pensarlo. Si cuando no tenía esas riquezas, tenía unos gustos para la comida, y después que ya el Señor me haya ayudado, mi estilo de comer sea tan exquisito que deje asombrado aún a los que han sido mis amigos, que me conocieron desde antes, también debo pensarlo.
porque básicamente cuando Dios provee y ayuda, hay un texto que nos dice lo que puede ser, y es, por ejemplo, que la palabra de Dios dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Si antes de tener estas abundancias, digámoslo por decirlo de una manera sencilla, porque no se trata de nadie, de nada, sino es una enseñanza que el Señor nos ha inspirado para hablar en el día de hoy. Si antes de tener todo esto era cariñoso con su esposa, con sus hijos, y se dedicaba solo a su hogar y solo paseaba cuando estaba con su familia y trataba con mucho respeto a las personas, por ejemplo, si es un hombre trataba con mucho respeto allá a las mujeres, si es una mujer trataba con mucho respeto allá a los hombres, y así sucesivamente. Pero cuando ya abunda, comienza a haber una cercanía extraña, diferente con las personas que antes manteníamos una línea. Eso quiere decir, es un momento de tener cuidado. En fin, aquí la palabra de Dios dice que las riquezas podrían convertirse en un señor, y un señor es alguien que gobierna la vida de otro, o sea, le cambiaría la forma de ver, la forma de vivir, y le ordenaría sin que sea por las malas, porque hay órdenes que son dadas por las buenas. Le ordenaría cambiar su estilo de vida, y si es cristiano, esas abundancias le ordenarían no venir a la casa de Dios como antes, por ejemplo, llegar temprano a un culto, no ir a un ayuno, que es lo más normal que un creyente debe orar y ayunar, porque el Señor Jesucristo nos enseñó. O le ordenaría no sacar tanto tiempo para orar. Le está cambiando su vida, o sea, en ese momento la abundancia está metiéndose en un terreno, y uno le está permitiendo a las riquezas que se entren en un terreno que no le corresponde. ¿Cuál? Que las riquezas le hagan cambiar, le hagan manifestarse diferente. Quiere decir, se podría convertir en ese momento en el señor o en un señor de esa persona. Podría sacarle de su entorno, de su comunión con Dios. Yo quiero mirar con ustedes lo que Dios nos dice aquí en el verso 19. Dice, estoy hablando del capítulo 6 de San Mateo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí hay algo específico, y es que Dios nos hace una aclaración, y es el engaño que puede ejercer las riquezas sobre cualquier persona. El engaño. ¿Cuál es el engaño? Creer que las riquezas son permanentes, creer que las riquezas no van a perecer, que son duraderas. Pero resulta que Dios nos dice aquí que pueden desaparecer repentinamente. Mire cómo lo dice: no se hagan tesoros en la tierra, y aclara, dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. O sea, las riquezas, así como vienen, se podrían ir. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que se podrían hacer alas, como alas de águila, y volar. Entonces es un engaño al que nosotros no debemos caer. Sí, es cierto, Dios a algunos les ha permitido, digo algunos, porque todas las personas no recibiremos en la misma cantidad, no recibiremos de la misma manera, pero que el Señor nos ayude a hacer conciencia de esto, de que las riquezas están allí, y que en términos, si usted es creyente y si Dios lo ha prosperado después de estar en su camino, porque le dio una gracia especial o algo, amén, recíbalo, pero no se deje engañar. Esas cosas no son duraderas. Las riquezas no permanecen para siempre, podrían desaparecer repentinamente. Por ejemplo,
Una persona que tenga muchas propiedades en una ciudad y hay un terremoto, sus propiedades van a desaparecer o van a ser dañadas al máximo, y el valor de las propiedades, así queden en pie las propiedades que tiene la persona después de una tragedia de esas, el valor de esas propiedades se va al piso. Piense, por ejemplo, en las cosas como han pasado hoy día, los que tienen problema con el petróleo. Uno creería que solamente han sido afectados o se ha ido al piso la compañía petrolera, pero resulta que las compañías o empresas venden unas cosas que se llaman acciones en la bolsa de valores, y hay personas que invierten. La compañía de petróleos de acá de Colombia, del país también, ellos sacan unos bonos que le llaman acciones, los venden y las personas compran tantas acciones a tanto, puede ser miles o no sé, cientos, lo que quiera, invierte una cantidad y todo parece, y de repente, como en este momento se fue todo al piso, ¿qué harían las personas que tenían su fortuna invertida allí? O sea, lo que le estoy tratando de mostrar, hermanos, es sí, gracias a Dios cuando el Señor nos ayude, pero realmente no nos hagamos ilusiones. Las riquezas no son duraderas, o sea, no son permanentes como pueden durar durante el tiempo de su vida, porque Dios así lo determina, como podrían desaparecer, aún teniéndolas en la mano, podrían perder su valor. Ahora, hay una cosa que nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, y yo quiero ir con usted a este libro, Deuteronomio, en el capítulo 8. Deuteronomio 8, aquí nos dice en el verso 18, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces hay una cosa que Dios nos enseña aquí, es muy, muy preciosa. Estoy hablando en este momento con las personas que como hijos de Dios podemos entender el señorío de Cristo, podemos entender la soberanía de Dios y podemos entender el amor de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, Dios le está hablando exactamente, específicamente en este momento de Deuteronomio capítulo 8, le está hablando al pueblo de Israel. Y le dice: Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y dice algo más, dice: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, hermanos, mire, Dios tiene demasiadas cosas hermosas, grandes, bellas, maravillosas. Nosotros no tenemos idea de lo que son riquezas, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de las riquezas de esta vida, de este mundo. Hermanos, las riquezas de este mundo no son nada en comparación con las verdaderas riquezas de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a preparar un lugar para vosotros. En el libro de Apocalipsis, cuando ya el Señor nos habla y muestra al apóstol, que en ese momento es profeta, a Juan, dice: yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo, y habla de una ciudad que eran puros destellos, tenía muros, puertas, todo enorme, una ciudad enorme. Y dice: los muros de la ciudad, sus cimientos eran de puras piedras preciosas. Las puertas, cada una era una perla. Imagínese usted, nosotros aquí nos asombramos cuando encontramos una perla por ahí, un tamañito así, ay, qué cosa, una esmeralda, que por ejemplo nuestro país es conocido por las esmeraldas finas, dicen que una de las mejores, más finas en el mundo, y cuando alguien encuentra una esmeralda de cierto tamaño, de tantos quilates, qué asombro. La palabra del Señor dice: cada puerta de la ciudad una perla. Asombroso. Dice: la calle de la ciudad de oro. La ciudad, sus edificaciones de oro. Dice: transparente, limpio, como el cristal. O sea,
nosotros no tenemos idea de riquezas, hermano. Aquí nosotros decimos riquezas a las cosas que de hecho Dios nos permite, pero hermano, no, realmente no tenemos idea. Los ricos de este mundo no sabemos lo que son riquezas, menos nosotros los que por alguna razón solamente lo vemos por televisión o contemplamos que aquel tiene un avión privado o no sé cuántos aviones privados. Un día, estando en un país por allá en el oriente, me llevaron al puerto para que viera los 2 yates del rey. Esos eran los yates del rey, eran 2 similares, y el guía, que era un hermano en Cristo, me dice: hermano, y también el rey tiene y digo, y el avión presidencial, el avión del rey. Me dice: el avión no, la flota de aviones, porque no tenía uno solo, una flota de aviones. Era el avión, no era un avión privado, sino una flota privada de aviones para llevar al rey. Pero todo eso, hermano, en comparación de lo que Dios nos dice en su palabra, eso no es nada. Entonces, ¿a qué es lo que el Señor quiere llevarnos aquí? A que reconozcamos que Dios es el que nos permite el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto. O sea, Dios ha querido darle al hombre. ¿Sabe por qué Dios detiene su mano? Porque nosotros a veces no hemos alcanzado ni siquiera a salir de la clase, digamos, aquí nosotros hablamos de clase baja, clase media alta, clase alta. A veces no hemos acabado de salir de una clase, a veces no hemos acabado de salir del barrio que todavía se considera clase baja, cuando ya el corazón está así. Y cuando ya no podemos venir a la casa del Señor. ¿Por qué no? Porque ya tengo un carrito para irme. En vez de ir a la casa de Dios, mejor me voy a pasear, me voy al río, me voy a algún lugar, no sé, campestre, o a donde me guste más. Y todavía no hemos acabado de salir. Por eso a veces Dios no permite que su pueblo pueda tener más, y lo hace con sabiduría, porque en la realidad nosotros necesitamos muy pocas cosas. Casi siempre nosotros creemos que necesitamos muchas cosas, pero no es cierto. En épocas de crisis o en momentos cuando la vida se vuelve así, nos damos cuenta que nuestros gastos mensuales se reducen a menos de la mitad en muchas ocasiones. Que muchas cosas de las que nosotros creíamos que necesitábamos, no era que las necesitábamos, era que las queríamos tener, pero que no era la realidad de la vida. Entonces, aquí Dios no está diciendo de que usted y yo seamos arruinados, o de que Él quiere que estemos arruinados, no. Pero Él lo que quiere decir es: mire que es Dios el que le da el poder de hacer esas riquezas, y yo estoy añadiéndole, y muchas veces Dios no lo permite, porque si nosotros nos vamos a perder, si no vamos a seguir buscándole, si ya no podemos hacer un día de ayuno porque soy ni siquiera un rico por allá del otro mundo, tan solo que tenemos una cierta abundancia, que puedo ir, que puedo venir, que puedo comer, que puedo comprar, que puedo pagar el colegio privado de los hijos, y etcétera, y cosas así como esa. Ya con eso a veces pensamos que somos de otro material, que ya no quiero venir a la casa del Señor, que ya no puedo hacer lo mismo que antes hacía. Entonces, pero mire que aquí dice aquí: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que Él juró a tus padres, como en ese día. O sea, en la realidad Dios quiere que nosotros tengamos mucho. Es más, Dios nos ha preparado. Dios nos ha preparado tantas cosas, una gloria y unas cosas tan extraordinarias, que nosotros no podemos ni comprenderlo totalmente, ni explicarlo totalmente aquí, pero Dios lo ha preparado para nosotros cuando terminemos nuestra jornada, cuando ya Él nos haya permitido salir de esta vida, cuando nos entremos en esa bendición de poder adorarle a Él, pero que en ese momento las riquezas no tendrán el valor que nosotros les damos ahora, porque lo que realmente le da valor
a la vida eterna no son ni las calles de oro, ni las puertas que son de perlas, ni nada de eso, sino el Señor. Porque realmente nuestra riqueza y nuestra herencia más grande es nuestro Dios. Entonces, yo pienso que usted y yo podemos entenderlo así con sencillez. Ahora, Dios también nos aclara en este verso, en este capítulo 8, que al multiplicarse las riquezas y al disfrutar de estas riquezas, el orgullo podría llenar el corazón y la persona podría olvidarse de Dios y podría creer que es el poder y la fuerza de sus manos la que le ha permitido disfrutar de lo que Dios provee. Mire cómo lo dice en el capítulo 8, en el verso 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea o no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Mire qué cosa, ¿no? Dios nos aclara aquí, nos dice, es el deseo de Dios que nosotros entendamos todo para que podamos vivir para su gloria. Y alguna persona me dirá: pastor, usted predicando y enseñando de eso en este tiempo donde hay una crisis mundial. Mire, yo le voy a decir algo. Puede haber una crisis de virus, puede haber empresas que han quebrado, puede haber una economía que se va al piso, pero el dinero que estaba circulando no lo han quemado. En alguna parte está. No lo han tirado al mar. El dinero que estaba circulando se queda en algún sitio. Las crisis son así. Cuando llegan momentos de crisis, por lo general, incluso los que no tienen a Cristo en su corazón y que no han podido aprender de la palabra, les provoca suicidarse, porque les parece que el mundo se acabó. No, cuando llega una crisis también pasará una crisis, porque las crisis no pueden durar eternamente. La vida tiene sus ciclos y Dios lo permite. Y estoy diciendo esto porque así como habrá personas en este momento, aún dentro de la iglesia, que tenemos que ayudarnos, gracias a Dios por ese espíritu de generosidad, de amor cristiano, de ayudarnos mutuamente. Gracias a Dios, Dios los bendiga a todos. Pero no crea usted que todo el mundo se quedó sin dinero en el bolsillo o sin dinero en la cuenta. Habrá personas que están esperando a que pase todo para sacar su dinero que tienen en una cuenta bancaria e invertirlo y comprar cosas que algunas sí estarán más caras, pero otras estarán tal vez con un precio por el piso, y están esperando hacer el negocio del siglo. Hay personas que en este momento, a pesar de todas las circunstancias, están mirando hacia el futuro y pensando en eso. Ahora, yo le digo como pastor, como hermano, como amigo, sí, usted tiene que seguir viviendo aquí, pero ¿sabe a cuál futuro yo le digo que usted tiene que mirar? Yo le voy a decir a cuál futuro tiene que mirar. Tiene que mirar al momento cuando el Señor Jesucristo sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se haga ilusiones de aquí abajo, hermanos, que la vida eterna no es aquí abajo. La vida eterna no es con una empresa en el bolsillo. La vida eterna no es con 4 casas más de las de aquí de barro.
La vida eterna no es con un automóvil de lujo, de esos que nosotros decimos de lujo, que en la realidad son cosas pasajeras, y el Señor lo dice allá, dice: la polilla y el orín corrompen. Esas cosas son pasajeras, se destruyen, se desvirtúan, pierden su valor. Pero en todo caso yo hablo de lo que el Señor me inquietó a que hable, porque mientras estemos aquí habrá personas que tienen la posibilidad de ver con sus propios ojos que hay cosas todavía en su haber. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios sabe lo que hace. No es a todo el mundo, pero habrá personas, más de una, que tiene un prospecto de vida y que el Señor lo ha ayudado. Entonces el Señor está diciendo aquí, bueno, cuídese, porque cuando coma y se sacie y edifique buenas casas y tenga vacas y ovejas, dice aquí, tenga plata y oro multiplicado y todo lo que tiene se le aumente, dice aquí, cuídese que no se enorgullezca su corazón, porque el orgullo mata. ¿Y por qué dice aquí que se enorgullezca su corazón? Se enorgullece el corazón porque primero se olvida de Dios, y segundo, en el verso 17, digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando ya uno piensa así, sobre todo si es hijo de Dios, pero para cualquiera es la misma palabra, cuando ya uno piensa así, que es la fuerza de mi mano, mi poder que me ha traído estas riquezas, ya el orgullo se lo está devorando a uno. Porque cuando a veces hablo de estas cosas y miro hacia el cielo y le doy gracias al Señor por las personas que Él en su momento haya querido prosperar económicamente o materialmente, digo, ¿y en qué se diferencia la persona que ha prosperado de esa manera, que el Señor le ha ayudado con propiedades, con lo que sea, con empresas, con cosas que tenga suficiente? ¿En qué es más que la otra persona que es un trabajador de la clase de personas que trabajan con sus manos por un salario diario, que bueno, se le puede pagar también en el mes, y que vive con lo que llamaríamos un salario mínimo, que gracias a Dios, Dios es fiel y para todos hay, para todos alcanza, porque así es, si no, no estaríamos vivos todos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Muchas veces este hermano que trabaja por un salario, que no tiene las empresas ni abundancia y paga un alquiler, una renta, este hermano muchas veces trabaja más. Yo he visto con mis ojos que estas personas se tienen que levantar en la madrugada, y algunos de ellos, como son fieles al Señor, a veces se levantan a las 4 de la mañana para alcanzar a orar, porque a las 5 de la mañana ya tiene que estar haciendo todo listo, porque tiene que irse para el trabajo, y desde esa hora hasta que regrese por la noche, algunos de ellos son fieles al Señor, y ese día hay culto, cuando todavía nosotros nos podemos reunir en la casa de Dios, vienen directo del trabajo a la casa de Dios, y ahí se encuentran con su esposa y sus hijos, adoran al Señor y regresan y llegan a sus casas a las 10 de la noche, como dijo alguien, vuelto pedazos, o sea, que no sabe qué le duele más, si las uñas o el cabello. Sin embargo, ese hermano no ha prosperado tanto como otros que tienen, si es que a eso se le llama privilegio, no sé si es pero yo digo la oportunidad de levantarse a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Otros dicen, estoy cansado, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y se levanta y tiene una bendición que cuando ya se levanta le suena su teléfono, contesta, le están ofreciendo un negocio donde le van a permitir ganarse, con solo decir por teléfono sí, a tal hora, en dónde, en tal, y girar un cheque. Tan solo con eso se va a ganar lo que el otro no se ha ganado en todo el año.
con una llamada telefónica. ¿En qué es más esa persona que tiene esas facilidades, que Dios le haya permitido eso, que aquel hermanito que trabaja desde la madrugada hasta el anochecer? No hay ninguna diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios a alguna persona le ha permitido el poder de hacer las riquezas para confirmar su pacto. Dice aquí para confirmar su pacto, o sea, para mostrarle que Él es Dios y que Él lo ama. Entonces aquí el cuidado que hay que tener es: no se enorgullezca el corazón. Usted seguirá siendo el mismo, yo seguiré siendo el mismo, sin importar si Dios me permite ponerme una chaqueta y de no sé de qué marca, de qué precio, sin importar el vehículo en el que Dios me permita movilizarme, sin importar la casa y el barrio donde esté la casa en que vivo, sin importar si, como Salomón, que la vajilla, dice, de la casa allá del Líbano era toda de oro macizo, no era baño de oro, no, de oro. Los platos de oro, el vaso de oro, el tenedor y el cuchillo de oro, aquella pequeña tacita del café de oro, la cucharilla para comer el dulce de oro, todo era de oro. Pero no se equivoque, mi hermano, nosotros seguimos siendo los mismos. En esta época de enfermedades y de virus y de cosas, hay miembros de la realeza en diferentes países atacados como cualquier paisano trabajador del campo. Hay primeros ministros, congresistas, senadores de diferentes países, algunos no solo enfermos, algunos han muerto de lo mismo y se murieron igual que el que no tenía absolutamente nada, que decía alguien que no tenía dónde caerse muerto. Se murieron lo mismo, buscando aire para respirar, porque el virus no tiene distingo, las enfermedades, las cosas. Lo que yo le quiero decir aquí es, hermanos, es mejor mirar a la palabra. Si Dios nos ayuda, amén, yo me siento contento. La palabra de Dios dice que hay que gozarse con el que se goza. Mi mensaje en este día no es para que se sienta mal, sino al contrario, para que se sienta bien, pero al mismo tiempo que reflexione y que diga: Señor, me has ayudado mucho, yo quiero servirte con más fuerzas que cuando no tenía nada. Que no sea al contrario, cuando no tenía nada le buscaba con muchas fuerzas, y ahora que el Señor le ha provisto cosas, le busca con menos fuerzas, o no hace ningún esfuerzo para buscar a Dios. Sino hagámoslo al contrario: Señor, te quiero servir ahora más que cuando no tenía absolutamente nada. Yo quiero ya ir terminando y quiero mostrarle lo que dice la palabra de Dios en un consejo que da en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Y en este momento lo está hablando Dios en su palabra, y yo lo voy a parafrasear. Está en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Lo voy a parafrasear, espero que usted y yo lo podamos leer. Y le estoy hablando no solamente para personas que ya Dios les haya permitido tener esta abundancia, sino para personas a las que Dios les permitirá. Porque hay personas que ya les ha sido permitido y hay otras personas a las que se les permitirá. O sea, estoy hablando en un futuro lejano, o estoy hablando en un futuro cercano. Hay personas que Dios les ha permitido cosas y que ellos han sido bendecidos, pero hay otras personas que todavía Dios les permitirá cosas, hermano. No sé cuánto tiempo nos quedará. Yo aspiro a que el Señor Jesucristo suene la trompeta y venga por su pueblo ya. Aunque le pido al Señor con mucho corazón, como se lo pide cualquiera de nosotros, que podamos tener, hermano, esa bendición, esa inspiración de
predicar la palabra y alcanzar a muchas personas antes de que suene la trompeta. Creo que es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que debemos hacer, que suene la trompeta, que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, que nos vayamos ya porque este mundo no aguanta más, y no estoy hablando de la condición de vida en cuanto a economía, estoy hablando de la corrupción, estoy hablando de la maldad, estoy hablando de tantas cosas, Padre Celestial. El mundo no da más, hermanos, realmente no da más. El pecado es demasiado, la maldad es horrible. Se ha oficializado la maldad y ahora se supone que el resto de la sociedad, incluyendo a la iglesia, diga amén y le guarde respeto al pecado y a la maldad en el corazón del ser humano. Eso es una cosa inaceptable a los ojos de Dios. Entonces, por eso yo digo que venga el Señor Jesucristo. Pero déjeme leerle aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el verso 17. Mire cómo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Voy a parafrasearlo. A los que hayan prosperado en esta vida manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, las personas que el Señor haya permitido, quien quiera que sea, yo no estoy hablando, en este momento, hermanos, el Señor ha sido muy generoso con todos nosotros al permitirnos que esta palabra salga, no solamente para las personas de esta congregación. Mire, en esta congregación, cuando tenemos nuestros cultos, que estamos aquí reunidos en los días de mayor asistencia, un domingo en la mañana, 600 personas, no sé, no puedo decirle exactamente, pero digamos que ronde por ahí 500, 600, no lo sé, el número que sea, porque tampoco me interesa mucho los números y uno no está aquí ni para impresionarse ni para impresionar a nadie, pero es como por hacer una comparación. Sin embargo, cuando hacemos estos cultos que Dios nos ha permitido, no solo a nosotros sino a todos, nuestro pastor Henao está predicando casi todos los días allí por las redes, nuestro pastor Soto, bueno, pastor Guerra, cantidad de pastores, nuestros pastores en el Perú, y cada uno, hermano, las visitas, la cantidad de personas, yo me quedo asombrado. Más personas siguiendo las transmisiones de los cultos en línea que el número de personas que realmente asistían en su momento a la congregación. Cuando funcionábamos en nuestros cultos normales, reuniéndonos aquí hace un mes atrás, mes y medio, al terminar podíamos tener 400 personas que estaban en línea, 300 personas en línea. Ahora a veces terminamos un culto y cuando terminamos hay 890, 1200. Una vez me quedé sorprendido. Al terminar fui a mirar 2000 y tantos. ¿Cuándo? Nunca en la iglesia se han reunido 2000 personas para un culto de esta congregación local. Pero al mirarlo al otro día, 4000 y tanto. Entonces estoy diciéndole esto para que usted sepa que no estoy enseñando o hablando de esta palabra específicamente por personas de esta congregación, sino por cualquier persona que me quiera oír, cualquier hijo de Dios o cualquier amiga o amigo que quiera oír esta enseñanza que Dios nos ha dado y que lo ponga en práctica. Dice: a las personas que han prosperado en esta vida, llámese creyentes practicantes del Evangelio del Señor Jesucristo, o sea, digamos, gente que ha nacido de nuevo, o llámese amigas o amigos que son simpatizantes o que por la presión de lo que está pasando en el mundo ahora sí ha querido oír el mensaje del Evangelio. El Señor nos tiene algunos consejos. Dice: primero, que no sea altivo, o sea, olvídese del orgullo. El Señor aborrece el orgullo, la soberbia, la altivez. Segundo, dice
que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, lo que le decía ahora. Sí, hermanos, está bien, el Señor puede proveer, amiga, amigo, Dios puede proveer y Dios puede permitir que haya una casa que esté a su nombre, aunque yo siempre he dicho en mi manera de hablar, es mi forma, yo no soy un doctor, soy un pastor. Y soy un pastor del común. Cuando yo analizo digo, ¿será verdad todo lo que dicen que esta es mi casa? Porque todos los años tenemos que pagarle al Estado por el derecho a tener esa casa. Y si no pagamos, nos la quitan. Entonces, ¿es realmente cierto que es mi casa? No sé. Igual pasa con los vehículos, que yo tengo un carro, mi carro, pero cada vez que ando por las calles me están cobrando, cada vez que le pongo nuevamente combustible, gasolina, diésel, el combustible que sea al vehículo, una parte de lo que yo pago ahí realmente no es el valor de eso, sino una parte de lo que pago ahí es el valor de lo que tengo que pagar al Estado por estar andando arriba y abajo en ese vehículo. Y luego al final del año también tengo que pagar por el derecho a tener ese vehículo. Entonces yo digo, ¿qué tan cierto es? Porque aquí la palabra de Dios dice las riquezas son inciertas, o sea, no tienen la firmeza que uno cree. ¿Qué tan cierto es que uno tiene lo que dice tener? De alguna manera sí, pero recuerde, no es tan cierto como parece. Pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Dios vivo. Porque Él es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermana y hermano, donde usted esté. No crea que uno sale adelante en la vida por tener dinero. He sabido de países, algunos en la actualidad están atravesando por esas crisis donde las personas han tomado los billetes. Digamos que esto fuera un billete. Toman los billetes y los convierten en artesanías para hacer un bolso, y el bolso como tal, hecho como artesanía, vale más que toda la cantidad de dinero que usted o que la persona dobló y la hizo así para tejer un bolso. O sea, asombroso. En un momento determinado el dinero podría perder el valor. Podría perder el valor. Y el mundo podría quedar como está ahora, paralizado. Las personas pueden tener aviones y los aeropuertos no le permitirían recibirlo a menos pues que le den una orden especial. No hay tráfico aéreo. Tener vehículos, pero no poder viajar de una ciudad a otra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que Dios nos dice aquí, a los que hayan prosperado en esta vida, ahí lo dice a los ricos de este siglo, yo lo estoy parafraseando, a los que hayan prosperado en esta vida, pues que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, que pongan la esperanza en el Dios eterno, en el Dios vivo, que es el que nos da todas las cosas en abundancia. Y luego dice que sean generosos, en buenas obras, dadivosos. O sea, habrá personas con las que usted pueda compartir, y más en una época como esta. Un familiar, un amigo, el padre, la madre, una hermana, un hermano, alguien que no tiene las mismas ventajas que uno tiene, alguien que nunca pudo
tener una casa propia, y en un momento como ahora, por ejemplo, hay personas que me llaman: pastor, ore por mí porque yo tengo que pagar el arriendo y no estamos trabajando, y para la comidita, y tenemos, hermano, todo el gusto en oír las peticiones y en escuchar a las personas, y oramos con ellos y les decimos: no se preocupe, tenga fe que el Señor nos tiene aquí y Él sabe que tiene hijos. De alguna manera nos va a permitir salir adelante. Lógico, entre nosotros hacemos, y yo creo que en todo el mundo lo estamos haciendo, y es que nos reunimos y hacemos un llamado. No sabemos quién tenga más, quién tenga menos, pero hacemos un llamado y las personas se unen a nuestro proyecto en el llamado. Hay hermanos que aparecen, a los cuales a través de este medio también les agradezco. Hay hermanos que aparecen, traen aquí directamente mercaditos así ya armados, con unas libras de arroz, unas libras de harina, un aceite aquí y allá. Algunos hermanos han podido traer 1, otros han podido traer 7, otros han podido traer dinero. Lo juntamos, el que dio fulano, el dinero que dio fulano, el dinero que dio este otro, y así nos encargamos, ¿verdad? Y otros hermanos voluntariamente van por la ciudad, tratando de socorrernos los unos a los otros. Todo esto es bueno. Eso lo ve Dios con buenos ojos. Dios dice en su palabra que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. En un momento como el presente, la generosidad con nuestros semejantes, hermanos, es imperativa. No podemos obviarla. Pero si alguien que pudiendo ser generoso obvia esa generosidad, pues ya es una cuestión personal. Cada uno, Dios está en el cielo, a cada uno le va a ayudar y a cada uno le va a recompensar, y Él sabrá cómo trata con cada cual. Pero para los que tengan la oportunidad, no estoy hablando solamente aquí, ni estoy hablando por esta iglesia. Es probable que me está oyendo alguien en España, en Italia, en Francia, en Alemania, personas que hablan español, o me está oyendo en Perú, me está oyendo en Argentina, me está oyendo en el Ecuador, me está oyendo en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en cualquier parte del mundo. Quien quiera que tenga la oportunidad en un momento como este, y que Dios le haya permitido abundancia en su momento, y tiene por allí unos ahorros y una manera como hacerlo, o tiene unas fincas que producen bastante cosecha, está en un tiempo de cosecha y quiere ser generoso y quiere contribuir con aquellas personas que tienen menos privilegios que usted, pues Dios lo verá con buenos ojos y Dios le va a recompensar. Lo que yo quiero hoy es hacer una oración para que el Señor siga ayudando y bendiciendo a todas las personas, sin importar su condición. Pero si usted ha sido un dador, alguien generoso con los demás, con sus vecinos, con sus amigos, o con los miembros de la iglesia, con miembros de su familia, porque eso no se puede perder, con sus padres, o tal vez un familiar extra, no sé con quién. De todas maneras, que Dios le bendiga. Pero el título que habíamos puesto es el daño que podrían causar las riquezas. En momentos así es hora de aprovechar para decirle a las riquezas: no más, ustedes no tendrán control sobre mí. En el nombre del Señor Jesucristo yo tendré control sobre usted, y yo voy a usarlas de ustedes para bendecir a quienes yo pueda. No es ilimitado, tampoco nadie tiene nada ilimitado, pero de alguna manera uno le demostrará a las riquezas que el Señor de nosotros no se llama abundancia, el Señor de nosotros no se llama dinero, el Señor de nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.